Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Cuando pedimos el fuego del Espíritu Santo, pedimos el fuego que despierta la vida, que la brasa extinguida vuelva a encenderse en nosotros. Muchos se sienten muy vacíos y quemados. El síndrome del burnout se extiende ante todo sobre aquellos que se ocupan en trabajos sociales, que agotan sus fuerzas para otros. Solo quien se enciende puede purificarse con el fuego. Pero estas personas han olvidado cuidar el fuego interior, aquello que Henry Nouwen entiende como tarea de la vida espiritual. Han dejado abierta la puerta del horno, solo quedan cenizas. De ellos ya no puede extraerse nada. Están resignados y desilusionados, sin fuerza y sin llama. Pentecostés expresa que en la profundidad de nuestro corazón no hay cenizas apagadas, sino una brasa que pugna por volver a encender el cuerpo y el alma. No es casual que en Pentecostés utilicemos ornamentos litúrgicos rojos. Nos recuerdan nuestra llama interior. Festejamos Pentecostés para que las llamas vuelvan a encenderse en un fuego donde otros puedan calentarse y alegrarse, donde puedan encontrar su propia vitalidad. En mi juventud nos sentábamos con gusto ante el fuego del hogar y cantábamos canciones. Observar el fuego en una reunión tiene algo de fascinante. El fuego une. Alrededor de este se genera amistad. Por eso en la novena de Pentecostés pedimos no solo que el fuego alcance a cada individuo, sino que el fuego del Espíritu Santo esté en el medio, para que las personas se reúnan en derredor, para que la iglesia se convierta en un lugar donde nos sentamos en torno al fuego, para cantar las canciones de nuestros anhelos, que elevan nuestro corazón a Dios. ¿Cuáles son tus experiencias con fuego? ¿Qué vinculas al fuego? ¿Qué se derrite en ti? Confía en que entiende el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor, de la vida, de la creatividad y de la fortaleza. Cuida este fuego en ti para que no se apague. Ya los germanos debían cuidar del fuego del hogar. Quien lo dejaba apagar era castigado severamente. Deja arder el fuego de tu hogar para que todo se caliente, se purifique y renueve, para que todo en ti pueda ser recorrido por el amor de Dios. Si dejas crecer el fuego en ti y lo alimentas, también otros se podrán calentar en él. Sus ojos comenzarán a brillar y una nueva vida se irradiará de ellos. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos dando inicio una vez más, junto a todos ustedes, desde Radio Fe Latina, a este nuestro lindo encuentro semanal, a la luz de la palabra, a la luz de la luz, el fuego abrasador que trae el Espíritu Santo en la palabra de Dios, esa que es alimento permanente, que es alimento cotidiano, que tiene un brillo particular, muy notorio y especial los domingos, en la liturgia dominical, en ese encuentro con Jesús, en su palabra, en su Eucaristía, en ese encuentro comunitario, en ese encuentro con nuestros hermanos, a quienes nos urge identificar y personalizar como tal. Todo hombre es mi hermano, y cuanto más aquel que se sienta al lado mío,
cercanía, detrás mío, delante mío, para escuchar el mismo mensaje que escuchamos todos y cada uno de nosotros, que profesa la misma fe, que cree en el mismo Jesús muerto y resucitado, aquello que le da sentido a nuestra existencia, a la luz de la luz, a la luz de la palabra. Este encuentro semanal que se fue haciendo una linda costumbre entre ustedes y nosotros. Hemos ido formando una comunidad a partir de un medio de comunicación, en este caso Radio Fe Latina, que cada semana es un punto de encuentro para compartir, para difundir, para alimentar y alimentarnos en aquellos objetivos en común que tenemos todos y cada uno de los creyentes, que tenemos los seguidores de Cristo. Es un buen momento, y como decimos semanalmente, no porque no tengamos otras cosas para decir, sino que muchas veces es atractivo poder reafirmar aquello que nos importa, aquello que nos urge, aquello que es realmente un motivo de nuestro interés, hacer un alto en las ocupaciones cotidianas y dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, cuánto alimento y cuánto aliento frente a tantas situaciones que vivimos, como solemos decir habitualmente nosotros, y esto lo acotamos por el alcance sin igual que tiene Radio Fe Latina en diferentes lugares del mundo, gracias a la bondad de Internet. Nosotros estamos viviendo en el país un momento de mucha turbulencia, que no solamente viene de ahora, sino que se extiende a lo largo del tiempo. Antes de la pandemia una cosa o unas cosas, luego la pandemia, después de la pandemia aquellas cosas que fueron sucediendo. Este juego siniestro, muchas veces, de la muerte que nos espera a la vuelta de cualquier esquina, y esta palabra que viene a fortalecernos y viene a traernos esperanza y viene a traernos vida plena y vida en abundancia. Por eso siempre la tenemos que tener como guía, siempre la tenemos que tener como meta, siempre la tenemos que tener como norte. Estamos promediando el mes de agosto y esta semana vamos a tener presente el lunes 14 de agosto a San Maximiliano María Colbe, el martes 15 de agosto nada más y nada menos que la Asunción de María Santísima, el miércoles 16 de agosto a Santos Roque y Esteban de Hungría, el jueves 17 de agosto a Beatriz de Silva, el viernes 18 a San Alberto Hurtado y el sábado 19 a San Juan Eudes. Como solemos decir, más allá de evocarlos, más allá de tenerlos a mano en un calendario, en nuestra oficina, en nuestro living, en nuestro cuarto, en nuestra heladera, siempre es importante recordar que todos y cada uno de nosotros estamos llamados al camino de la santidad, para recrearla, para poder llevarla adelante de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros carismas y a nuestros talentos. Radio Fe Latina entonces nos está convocando una vez más a la luz de la palabra, 19º domingo durante el año, 13 de agosto de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas.
atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro les respondió: Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 19º domingo durante el año, 13 de agosto de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos, es un gusto contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto para encontrarnos contigo para compartir un encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Bueno, te voy a tener que decir las palabras que siempre decimos. Va muy bien. Mientras vamos andando en conformidad con el rumbo que nos va trazando aquel que nos guía por un camino nuevo, un camino diferente, un camino interior, un camino que Él descubre en nosotros, un camino que nosotros descubrimos en Él, un camino que es Él en nosotros, siempre que seamos nosotros con Él y en Él. En esa unidad que despierta aquel que viene precisamente a recuperar la unidad que se ha perdido por falta de amor que une entre los miembros de una humanidad caída, de una humanidad postrada, de una humanidad que está alejada de la vida que Dios ha puesto en cada una de aquellas criaturas que ha hecho imagen y semejanza suya. Así nos quiere el Señor. Nos quiere imagen y semejanza de la vida y de la vida plena, definitiva, eterna y gloriosamente eterna. Este camino nuevo que estamos recorriendo ahora, este camino donde nos vamos a encontrar y vamos a descubrir todos aquellos que lo seguimos fiel y firmemente, que somos algo que no sabíamos, algo que en nosotros no se había despertado, que somos hermanos, verdaderamente todos aquellos que itineramos por el mismo camino. Vamos a ver entonces, Fabián, muy interesante la introducción que hiciste vos al principio, como de costumbre. Sí, vamos a ver estas cosas, y a la luz de la luz, la luz que es el Señor en nosotros, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, la luz que nos ha iluminado ahora, y esa luz que nos hace ver con la claridad con que Dios lo muestra, este pasaje que nos ilumina docentemente como de costumbre, en conformidad con la docencia divina que es única y para vida, y descubrimos, como habitualmente lo hacemos siempre, cada vez que acudimos a la lectura de la palabra, siempre nos está diciendo cosas nuevas, siempre está enriqueciendo un conocimiento que en nosotros es el conocimiento para vida. Siempre es para vida y siempre es para avanzar y crecer en el conocimiento y finalmente en la apropiación de esa vida, que es lo que Dios quiere por parte de nosotros.
que realmente esa vida que Él nos entrega como una gracia, conforme a su bondad y misericordia, según la justicia que solamente está en aquel que es la misma justicia, esa vida que en nosotros es lo único que nos hace verdaderamente, definitivamente, imagen y semejanza de aquel que nos creó de esa manera y para esa finalidad. Claro, vos decías, Fabián, que muchas veces repetimos lo mismo, y es bueno hacerlo. Es bueno porque nos va recordando cosas que no debemos olvidar, que debemos tener permanentemente presentes, porque estas cosas son la vida misma. Y son en nosotros los que nos mantienen en pie con paso firme y caminando rectamente hacia el lugar y destino que el Señor ha fijado desde el principio para que habitemos en Él, donde Él está, donde está la vida, donde está el principio, donde es todo en todos. Bien, vamos a ver en este pasaje. El Señor estaba, por supuesto, comunicando a todos aquellos que lo habían seguido. Recordemos que el Señor había ido de una orilla a la otra, de la orilla donde habitaban a la orilla donde iba, por supuesto, a que hacer qué cosa centralmente, a proclamar la palabra, a proclamar el Evangelio, a enseñarnos esta palabra que desconocemos, el sentido de la misma. La muchedumbre se reunió, lo escuchó y lo escuchó con agrado. Jesús hablaba de una manera diferente. Siempre decimos hablaba como el que tiene autoridad, porque tenía la autoridad, porque Él era la autoridad. Y aquellos que lo escuchaban, muchas veces quizá no podrían, como nosotros mismos, a veces no podemos decir, porque es diferente, porque es mejor, porque llega de otra manera la palabra del Señor. Pero lo realmente fundamental es que llega de esa manera diferente, impresiona, ¿viste? Genera un efecto que queda de modo distinto, que transforma, un efecto verdaderamente transformante. Uno diría, finalmente, en términos que hemos repasado en algunos de los pasajes que vimos últimamente en el Evangelio de Mateo precisamente, una palabra que transfigura, sí, nos lleva siempre más allá, más arriba, hasta lo más alto finalmente. Habló el Señor, como siempre, y después dio de comer a los que estaban ahí. Había llegado el momento que, bueno, se había hecho un poquito tarde quizás. Esto le dijeron los discípulos a Jesús, que despidiese a la multitud para que pudiesen comprar el alimento. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Denle ustedes de comer. No es la primera vez que lo dice. ¿Con qué le van a dar de comer? Con lo poco que tienen. Había aproximadamente unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Con 5 panes y 2 pescados, 2 peces. Imposible. Démenlos, le dice Jesús. Y aparece entonces por parte del Señor la manifestación plena del poder y del único poder que tiene el Dios que nos ama. El Dios de fuego, el Dios del fuego que arde en el amor. El Dios que consuma y consume, que consuma todo aquello que es inútil en nosotros y que consume esas cosas de las cuales debemos desprendernos y no podemos. Y finalmente el Señor, ¿qué hace? Damos un paso atrás. Ahora sí, consuma en nosotros todo lo bueno que instala Él. La vida, en definitiva, la vida, ese principio que es la vida. Y ellos le dan de comer, porque el Señor levanta los ojos al cielo, agradece al Padre, bendice los alimentos y le da a los discípulos para que los reparten, les den de comer a la multitud, de manera que estos finalmente quedan saciados, como aquello que nos dice el Evangelio de Mateo también, en respecto del sermón de la montaña que destina el Señor como la carta magna del reino de los cielos realmente.
Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Como quedó esta muchedumbre. Fíjense, luego de estos episodios, donde nosotros de pronto cuando acudimos al servicio los días domingos y los días que vamos, por supuesto, siempre recibimos, desde el punto de vista litúrgico, siempre la misma estructura docente, ¿no es cierto? Primero recibimos la palabra y después recibimos aquel que encarnó la palabra, que es la palabra encarnada, el cuerpo y la sangre del Maestro, del que destina la palabra para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra formación, para nuestra vida. ¿Y qué nos da a comer? El que afirma que es el pan vivo que bajó del cielo, pan vivo. Fíjense qué expresión diferente. Y nos da a comer su cuerpo, y nos da a beber su sangre, y nos da a ingerir la vida verdaderamente. Bueno, esta es la sesión, fíjese, ahí está. Esta es la liturgia para la vida, ¿se da cuenta? Bueno, acabado esto, ¿qué hace el Señor? Envía de vuelta a sus discípulos en la barca en la cual habían venido, atravesando el mar, a la otra orilla, de donde habían procedido. Él iría después. Y allá se van los discípulos. Y cuando el Señor se encuentra solo, ora con el Padre, era el atardecer, estaba solo, la barca estaba lejos, y de pronto soplaban los vientos. Parece que, se estaba embraveciendo un poco la situación, y el Señor va a buscar a los suyos. ¿Cómo hace? No tiene otra barca. Están los discípulos en la barca. El Señor va caminando sobre el mar. Claro, cuando lo ven al Señor de lejos, porque estaba lejos ya la barca, los discípulos ingresan en el temor, en pleno temor. ¿Y qué finalmente, a qué conclusión llegan? Es un fantasma. Claro, fíjense ustedes, al anochecer ya un señor caminando sobre un mar, alterado por los vientos, caminando tranquilamente, como quien está realizando un paseo. Va en búsqueda de los suyos, va a rescatar a los suyos, va a salvar a los suyos, va a ayudarlos, va a asistirlos, va a amarlos, hermanos. Es un fantasma, dicen. ¿Hasta qué punto podemos, en cierto sentido, tratando de utilizar bien el término, especular al respecto? A la luz de la luz, ver las cosas como Dios las muestra entonces. Sí, los discípulos en este punto de tiempo no tienen una mirada muy clara respecto de las cosas celestiales. Confunden al Señor que se enseñorea sobre el mundo, que camina sobre las aguas, que como nos dice el Salmo, sí, camina sobre áspides y víboras. El Señor que tiene todo el poder, pero que lo ejerce en función de todo el poder que también tiene hacia todos aquellos a los cuales se acerca y los cuales se acercan a Él. El Señor tiene todo el poder. Se enseñorea sobre un mundo que desconoce a Dios y que muchas veces, tantas veces, lo vamos a comprobar en la experiencia cristiana concreta, hermanos, se opone a Dios, a la voluntad de Dios y a la palabra, que esa palabra que nos enseña cuál es esa voluntad, cómo ejercer esa voluntad, con el poder de Dios que nos da ese poder también por el Espíritu Santo. Recordemos que a partir de Pentecostés, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos en nosotros, aquellos que hemos creído y consagrado nuestra vida al Señor de la vida, hemos recibido el poder de Dios, Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Y acá la pregunta de Pedro, fíjense, siempre uno diría primeré a Pedro, ¿no? Sí, siempre es el primero.
Uno diría sí, pero tantas veces lo que dice Pedro realmente todavía no tiene el sentido que debería tener el verdadero sentido de la sabiduría, ¿no es cierto? Pero es una pregunta que incluye inclusive, como pidiendo una prueba de que es el Señor. ¿Qué le dice Pedro? Porque Jesús, cuando advierte el temor que tienen los discípulos que lo contemplan desde la barca, ¿qué les dice? Y les dice lo mismo que nos dice a todos en tantos momentos de nuestra existencia temporal. No teman, yo soy. Él es. Ese es el ser en sí. Él es en todos. Todos somos en Él, sin Él no somos. Porque Él es el ser de todos y quiere ser el ser en todos. Claro, hay que aceptarlo como tal. Yo soy, no teman. Pedro, ¿qué dice? Señor, si eres tú, entonces haz que camine hacia ti sobre las aguas. ¿Qué le dice el Señor? Ven. Va Pedro, obedece Pedro, confía en aquello que le dice el supuesto fantasma, el que afirma ser el yo soy, el maestro, el Señor. Va caminando Pedro al lugar donde está Jesús, sobre las aguas, pero llega un momento que teme a los vientos que soplan con fuerza y se hunde. Y ahí apela al Señor, ya con desesperación. Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor lo salva, lo toma de la mano, como hace tantas veces el Señor, pero le destina un reproche, lo reta. ¿Por qué dudaste, Pedro, hombre de poca fe? ¿Era un hombre de poca fe, Pedro? Y podríamos decir que sí, todavía sí. Y en esto podríamos también identificarnos nosotros. ¿Cuántas veces dudamos por causa de nuestra poca fe? No digamos de nuestra falta de fe, pero de nuestra fe insuficiente. Poca fe que el Señor lo ve y que el Señor lo completa a partir de todo lo que hace para enriquecer la poca fe. Él, que es el autor y consumador de la fe en todos. Él, que es el que nos dona, la fe es una donación, un don de Dios, esa fe por la cual comenzamos a creer en cosas que no vemos, que son ciertas, que finalmente veremos a la luz de la semejanza que recuperará el Señor por su obra recuperadora, regeneradora en cada uno de aquellos que verdaderamente le escuchan, le creen, lo siguen y finalmente se unen plenamente a Él, que ya está unido desde el principio con todos. Pero claro, hace falta la respuesta. Hace falta la respuesta nuestra. Hace falta el sí y el amén. Sí al Señor. Sí a la palabra. Amén. Así sea. Como dijo María la Virgen, ¿no es cierto? He aquí la servidora del Señor. Sí. Hágase en mí según tu palabra. Así sea. Así se haga. Bien. Suben a la barca entonces y sigue la navegación. Sigue la navegación tranquila, dominados los vientos, calmadas las aguas. Llegan al destino. El Señor está en la barca. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos nosotros, hermanos, claro está. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos unidos al Señor, que nos fortalece. En Él tenemos la fuerza, la claridad, la luz de una vida plena que va creciendo en nosotros hasta llegar y llevarnos, porque así lo hace el Señor, a esa plenitud gloriosa que nos aguarda, en conformidad con el galardón que Dios tiene reservado para todos aquellos que verdaderamente lo aman. El fuego del amor, el fuego que fluye del trono de Dios,
en conformidad con tantas imágenes que contemplamos a partir de la lectura en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, por medio de los profetas, en el libro del Apocalipsis, en los comentarios y enseñanzas apostólicas, y fundamentalmente en aquello que nos enseña a todos, el único maestro, el maestro de todos, el Señor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos lleva con fe, siguiéndolo con una fe creciente, hasta llegar finalmente al lugar donde está la vida en su plenitud, donde el Señor habita y donde quiere Él estar con nosotros y que nosotros estemos con Él todos los días de la vida sin fin, de la vida eterna, de la vida gloriosa. Qué navegación, ¿no es cierto? Qué navegación la nuestra por las aguas de este mundo, claro está. Tenemos dificultades, aquí por ejemplo, uno dirá, ¿fue una dificultad la de Pedro? No, en realidad no, al contrario, fue una solución total. El Señor enseñando un camino, enseñoreándose sobre la dificultad y sobre todo aquello que se opone al propósito, a la voluntad, a la palabra de este Dios que viene a buscarnos a nosotros y que finalmente nos lleva al lugar para el cual nos ha destinado desde el principio que desconocemos, principio que pertenece a ese misterio oculto que nos va revelando, pero a medida que vamos transitando, navegando sobre estas aguas que muchas veces se alteran, muchas veces se oponen, muchas veces nos generan dificultades, muchas veces nos muestran el peligro de poder naufragar inclusive. Pero el Señor siempre está ahí, siempre nos sostiene, siempre nos contiene, siempre sálvame Señor, que me hundo. ¿Cuántas veces lo decimos, hermanos? ¿Cuántas veces en esta existencia temporal tenemos que clamar al cielo? Señor, sálvame, que me hundo. Ven pronto a socorrerme, Señor. Y la respuesta es inmediata. La respuesta es inmediata porque aquel que viene sabe que es el único que puede hacer lo que se le pide. Y lo que hace el Señor es lo que nadie puede hacer: salvarnos. Salvarnos. Para todos está esta salvación. Este, que es el autor de la misma, es el Señor, es el Redentor, es el Salvador finalmente, es el que nos comunica la vida en el lugar donde habita solamente la vida, donde no hay más muerte, más enfermedad, más dolor, más temor, donde solamente hay vida, felicidad en esa vida que es una vida gloriosa. A eso vamos, ahí estamos, hermanos queridos, repitiendo quizá las mismas cosas, insistiendo sobre estas cosas. Claro, la vamos a comprobar. Sí, las tenemos que experimentar, las tenemos que vivir. Es la única manera de conocerlas. No estamos hablando de un conocimiento meramente literario o filosófico. No. Estamos hablando de una vida concreta, nueva, diferente, única. La que está en el Señor es el Señor. Es aquel que nos dice: no teman, yo soy. Este es el verbo bien aplicado. Fíjese, qué eterno presente. El yo soy. Y el Señor quiere decir: yo soy, tú eres, sí. Tú eres en mí. Ustedes son todos aquellos que verdaderamente navegan como iglesia, como cuerpo de Cristo, como barca del Señor, estando el Señor piloteando esa navegación para llevarnos finalmente al fin para el cual nos ha destinado desde un principio que desconocíamos y que ahora en nosotros es el principio de la vida, vida en el amor y vida para siempre. ¿Qué te parece, Fabián? Vos habías hecho, Fabián, una introducción muy interesante, realmente, ¿no? Y fíjate que a punto vienen todas aquellas cosas que podemos
conversar entre nosotros en términos cristianos con todo lo que aprendemos del Señor, y a pesar muchas veces de nuestra torpeza también en el aprendizaje, pero que finalmente el Señor insiste en nosotros, y esa insistencia, que es la persistencia propia de la pedagogía divina, hace de nosotros finalmente buenos entendedores de algo que finalmente es lo mayor, mejor y definitivo que podemos entender. Lo demás será, bueno, sí, será en función de esto, que es el principio pleno. Fabián. Ganado un merecido descanso el señor Miguel Carreras con el entusiasmo y la generosidad en sus reflexiones, seguramente para profundizar. Es bueno siempre tomar nota cuando habla Miguel, porque siempre deja, como si estuviéramos leyendo un medio gráfico. En un medio gráfico siempre deja títulos para tener en cuenta. Lo meditamos mientras entra en escena Silvia Patricia y su buen gusto musical. Javier Bru en la ocasión va a interpretar esta canción No teman que soy yo. Allá vamos con la música. Que multiplicara los panes, los mandó a la otra orilla en la barca a esperarle, para aquella gente poder despedir, subir luego al monte y orar solo allí, mientras los discípulos lejos ya están. Noche y la barca vacía, el maestro, viento y mar, con sus olas son adversos. Haz besos sobre el agua fue hasta ellos, y viendo cómo sobre el lago caminaban, sus discípulos gritaban en la barca. Es un fantasma, rompían las olas y el viento los aterraba. En la noche les decía el que camina sobre el agua, no teman que soy yo, no teman que soy yo, soy yo. Señor, si eres tú, dijo Pedro en la barca, hazme caminar hasta ti sobre el agua. Jesús dijo entonces, Pedro, ven aquí. Pedro caminó, pero se empezó a hundir. Al ver que se hundía, se puso a gritar, pidiendo al Señor con su mano extendida, sálvame, y Jesús lo sostenía. Poca fe has tenido, no te fías, y viendo cómo sobre el lago caminaba, sus discípulos gritaban en la barca. Es un fantasma, rompían las olas y el viento los aterraba. Y la noche les decía que caminan sobre el agua, no teman que soy yo, no teman que soy yo, soy yo. Cuando subieron a la barca,
viento se calmó y los presentes se postraron al Señor, diciéndole: eres el Hijo de Dios. Y viendo cómo sobre el lago caminaba, sus discípulos gritaban: en la barca es un fantasma. Rompían las olas y el viento los aterraba, y en la noche les decía: que camina sobre el agua, no teman que soy yo, no teman que soy yo, soy yo. Muy bien, Javier Bru, y esta su interpretación del tema que soy yo, una vez más, como cada semana, como cada programa nos tiene acostumbrados, el buen gusto musical de Silvia Patricia en la elección de cada canción, que nos permite iluminar las reflexiones que comparte con todos nosotros, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras, Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. 13 de agosto de este año 2023, 19º domingo durante el año, en donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, y las correspondientes y profundas reflexiones, meditaciones, apuntes que nos deja el señor Miguel Carreras en cada encuentro. A ver, ¿cómo vamos esto, Miguel? Despedía a la multitud, se retiraba a orar a solas y al atardecer todavía estaba solo. ¿Sí? Este interjuego, este intercalar, multitud, orar a solas y solo. ¿Sí? Toda una descripción, toda una postal en la vida de Jesús, Miguel. Sí, vos apuntás muy bien, Fabián, ¿eh? Vos fíjate, el Señor despide a la multitud. Despide también a sus discípulos. Los envía de vuelta, precediéndolo a él, que queda solo. El Señor nos dijo antes de ascender: no los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Uno diría, bueno, el Señor se queda solo, y aquellos que fueron los discípulos en la barca, ya a navegar, y la multitud que lo escuchó y recibió la palabra y recibió el alimento, el viático, el verdadero sustento para la vida, se van. Uno dirá, cada uno se va a su casa, se va a sus cosas. ¿A dónde va? Se van transformados realmente aquellos que realmente vivieron, y pongamos subrayando este verbo vivir, el momento con el Señor. Se van alimentados convenientemente en toda la dimensión que el nutriente puede llegar al hombre para transformarlo, para hacerlo crecer, para hacerlo vivir en definitiva. ¿Cómo se van entonces? ¿De la misma manera en que llegaron o se van de otra manera? Y se van de otra manera. Comienza una transformación, comienza en ellos un efecto, y un efecto que procede de aquel que es el principio, y ese principio que viene a nosotros. Bajó el cielo a la tierra, ¿se dieron cuenta? Sí que se dieron cuenta. ¿Se dieron plenamente cuenta? No, todavía no, lo demuestra Pedro. Todavía confunde a la figura. Pero finalmente, cuando apela al poder de aquel al cual le pide sálvame que me hundo, ahí comprueba también el poder de aquel que Él es en todos, el que es en todos y el que es la vida de todos. ¿Cómo lo comprobaron todos aquellos que estuvieron presentes frente a la palabra y a la obra que hizo el Señor en todos ellos?
Uno diría, cada uno a su manera. Bueno, sí, los discípulos ya lo habían escuchado, ya habían visto las cosas que hacía el Señor en buena medida, por eso lo seguían, claro está, lo seguían de cerca. Y la muchedumbre que participó, que recibió la palabra de la sabiduría por parte del Señor, que es la sabiduría misma, ¿cómo se fue? Se fue reconfortado, se fue nutrido, volvió seguramente con la plena intención, volvió a su casa, pero con la plena intención de volver al Señor, a una casa nueva y diferente, de la casa de cada uno de ellos a la casa del Señor. Y la casa del Señor es otra cosa, es para habitación permanente, es para verdaderamente poder habitar y vivir en la vida verdadera. Hay un cambio, muchas veces es un cambio radical que experimentamos los cristianos cuando recibimos, creemos en esa palabra que recibimos, consecuentemente recibimos a la palabra como nutriente, alimento, porque esa palabra es el alimento que viene a darnos algo, tanto que ponderamos el buen comer, y esto es muy bueno y muy cierto, y debe ser así, por supuesto. Pero aquí estamos comiendo y bebiendo un alimento que no es de este mundo, que no es de esta tierra, que es de los cielos mismos. Por eso es para la vida eterna. Por eso no es para un tiempo en la tierra, en el mundo, en el espacio-tiempo en el cual estamos por un periodo corto de tiempo. Es para siempre. Ya vino a nosotros. Viene siempre. Lo recibimos como debe ser recibido, lo ingerimos como debe ser ingerido. Cuando participamos de la Sagrada Eucaristía, hermanos queridos, vivimos el instante que es eterno, con fe, porque obramos según lo que entendemos, lo que nos hace entender aquel que viene, que es la palabra y camino nuevo para la captura de esa palabra, encarnación de la misma en nosotros. Es una experiencia personal, por supuesto. Es una experiencia personal de la cual cada uno de nosotros puede dar testimonio. Testimonio externo e interno, testimonio a nosotros mismos, un autotestimonio. Verdaderamente estamos viviendo el instante eterno con el Señor de la eternidad, con el yo soy, que es en nosotros, para que nos demos cuenta que somos en Él exclusivamente. Y el testimonio exterior de parte nuestra también. Ahí es cuando nosotros comienza también la responsabilidad. Vamos a poner un término un poco exigente, en principio, no ampuloso. Una responsabilidad docente respecto del prójimo que nos rodea. El amor al prójimo. Hacemos con el otro y hacia el otro lo que en nosotros hace el Señor que viene a nosotros. Vamos al otro. Buscamos primero a aquellos que se encuentran perdidos tantas veces, un mundo que está perdido, alejado de Dios. Bueno, ahí comienza así, en todos nosotros esa labor. No vamos a insistir ahora en ese punto porque va a ser tema también para tantos comentarios que Dios mediante vamos a hacer durante el curso de este año litúrgico. Pero bueno, la responsabilidad apostólica, llamémosle, porque no deja de ser lo que es. Somos enviados por el Señor, somos finalmente apóstoles, cada uno de acuerdo a su don, a su carisma, a su posibilidad, que el Señor conoce mejor que todos nosotros, pero que todos la tenemos de manera muchas veces distinta, pero igualmente válida delante del Señor de la vida y para la vida. Fabián. Muy bien. A ver, multitud sola, se quedó solo, oradas solas. Tranquilícense, soy yo, no teman. Digamos, a ver, uno te podría preguntar un montón de cosas, porque estos 10 versículos de Mateo tienen mucha sustancia, pero en virtud del escaso tiempo, es como que preferimos tomar 2 o 3 ideas fuerzas, o 2 o 3 ideas que nos parecen sustanciales, ¿sí? Para a partir de la misma encontrarnos con tu sabia reflexión.
tranquilícense, soy yo, no teman, tranquilícense, soy yo. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo podemos transportar, trasladar más allá de la historia, de la escena histórica del encuentro de Jesús con sus discípulos, con Pedro, en el agua, la tormenta, en ese contexto, en ese marco de referencia? ¿Cómo lo podemos trasladar al hoy, aquí y ahora, así a este turbulento 2023 en la Argentina, este domingo de elecciones primarias en el país? ¿Cómo escuchamos hoy por hoy, todos y cada uno de nosotros, Miguel, la voz de Jesús diciéndonos: tranquilícense, soy yo, no teman? Fabián, sí, nosotros los que habitamos en este país, como tantos países, en definitiva, recuerdo palabras de un político argentino, fue notorio y su influencia en tal dirección es notoria, aún después de haber partido de este mundo hace muchos años. La influencia de Juan Domingo Perón sigue siendo muy cierta en el nivel político y de la actividad en ese sentido. Y dijo una cosa, en determinado momento, cuando yo era un hombre viejo, cuando volvía del destierro, a los pocos años murió: los hombres han sido lo suficientemente idiotas para pelearse por fronteras que ellos mismos inventaron. La división de países, Babel, la hizo el hombre. Dios busca la unidad, no la separatividad. No busca la división, viene a unirnos. Es un criterio opuesto. Y así llegamos entonces a episodios que desarrollaron en todo tiempo y en todos los lugares del mundo, digamos en todos los países. Y en este tiempo, aquí, los que habitamos en este país, estamos sí viendo episodios que no son, por supuesto, buenos, que no nos gustan, que no nos pueden gustar, que a Dios no le gusta. Pero sin embargo, lo que produce el hombre alejado de Dios. Por eso vemos guerras, conflictos, contiendas, enfrentamientos, muertes, asesinatos, derramamientos inútil de sangre. En un tiempo difícil hay alternativas también, ¿no es cierto? Pero en el mundo no hay paz. El Señor nos da la paz, sí, no teman, yo soy, tengan paz, no teman. La paz, pero no como el mundo la da, no la paz de las Naciones Unidas. La paz que viene de Dios, la única, la verdadera paz. Y para ingresar en esa paz, en habitar en el seno de esa paz, tenemos que integrarnos también a aquel que es la verdadera paz en nosotros. Ahí desaparece el temor, ahí no tememos. Donde hay amor, no hay temor. De ahí que el que teme es porque aún no ha sido hecho perfecto en el amor, como le pasaba a Pedro, poca fe. Después va a desaparecer el temor y hasta el terror que tenemos frente a situaciones. Uno diría, bueno, no va a haber más situaciones como las que están aconteciendo. Nosotros como testigos inmediatos podemos sí proclamar que acá, lamentablemente, en nuestro país, estamos en la República Argentina, continente sudamericano, ¿no es cierto?, donde están aconteciendo hechos realmente que no son precisamente, ¿no es cierto?, una manifestación de paz. Estamos en tiempos políticos y sabemos que en esos tiempos siempre se enfrentan los hombres en busca de un poder, pero no por el medio que debe buscarse siempre de la mejor forma, donde aparece el verdadero poder. El verdadero poder es en el amor, en el servicio, en el ser para el otro. El ser con el otro, el ser en el otro, el ser como verdaderamente es aquel que viene del ser. Dijimos en el comentario de estos últimos párrafos, Fabián, ¿qué dijo el Señor cuando se acerca a la barca y a sus habitantes, a sus ocupantes temerosos? No teman, yo soy, yo soy.
cuando viene el ser a nosotros, cuando somos en Él, entonces no tememos. Los hechos desde el punto de vista objetivo van a seguir aconteciendo, seguramente, pero en nosotros cambia radicalmente la actitud y la recepción de esos hechos exteriores. Vamos a trabajar en el sentido opuesto. Vamos a trabajar para recuperar la verdadera paz que nos da aquel que dice yo soy. Y entonces vamos a encontrarle un sentido a toda nuestra actividad. Nuestra actividad en el mundo, nuestra actividad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, somos iglesia. Cada uno acude a una parroquia, a un templo, donde cumple con su servicio, donde por supuesto se nutre, ¿no es cierto?, de todo aquello que Dios nos suministra, pero también después salimos afuera, salimos a la calle, y ahí comenzamos a ejercer también esa responsabilidad que asumimos en cuanto somos verdaderos, ¿no es cierto?, representantes de esa paz que solamente está en aquel que es la paz en nosotros. Así tenemos que hacer. Uno dirá, ¿cambiará la realidad objetiva de este país en este caso, que ponemos por ejemplo? Bueno, cuanto más seamos los que trabajemos para hacer un cambio, a fin de mejorar la situación general y en todos los aspectos, claro que va a cambiar. El único que lo puede cambiar es aquel que nos cambia a nosotros, y en nosotros al otro. Así que trabajemos y asumamos la responsabilidad, que también tenemos finalmente la plena responsabilidad respecto de nuestra relación con el otro. ¿Nos amamos los unos a los otros como Él nos amó? Bueno, esas respuestas las tenemos a partir de nuestra actitud, a partir de nuestras palabras, de nuestras obras, de nuestras omisiones inclusive, muchas veces, Fabián. A ver, repito, cerca de la despedida repetimos la fórmula más o menos como la anterior. Señor, sálvame, dijo Pedro, y Jesús tendió su mano. ¿Cómo le pedimos, Señor, sálvame, Señor, sálvanos, frente a estas situaciones? Situaciones generales que vos estás manifestando, situaciones personales, familiares, de salud, de trabajo, en fin, de una diferentes variedades. ¿Cómo le decimos, Señor, sálvame, para que Jesús nos tienda su mano? Bien. Señor, sálvame. Y es lo que tenemos que decir, porque Él es el que salva, el único que salva. Frente a situaciones que humanamente hablando son insolubles, imposibles de resolver por cuenta exclusiva del hombre, tenemos que acudir a aquel que tiene la plenitud del poder en sí y en todos nosotros, y ese poder que es en el amor. El poder ser porque Él es en sí, por eso dice yo soy, y el poder en el otro, por eso dice también yo soy en el otro y para el otro, en el servicio, que solamente puede brindar con el tamaño de esa magnitud con que lo hace el Señor, que es la vida y que es la salvación de nosotros, que es el Redentor y Salvador nuestro. ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿Vino a condenarnos o vino a salvarnos? A salvarnos. Señor, sálvame que me hundo. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir, Fabián? ¿Cuántas veces lo decimos de diversas maneras? Porque cuántas veces nos encontramos involucrados en situaciones de las cuales, estando sí en esa situación que muchas llega a ver tantas veces, llega a ser traumática, ¿no es cierto?, dramática, no le encontramos salida. Acudamos a aquel que puede, que quiere y puede y que lo hace, como hizo Pedro. Bien que hizo, Señor, sálvame. Nos encontramos en muchas dificultades muchas veces en el mundo, pero sabemos que en la oración y en el acudir prestamente al Señor de la salvación, Señor, sálvame que me hundo, reconozcamos cuántas veces tenemos que decirlo, Fabián,
y el Señor está ahí siempre. El Señor siempre está ahí. El Señor siempre nos toma de la mano, siempre nos vuelve a subir a la barca para que naveguemos tranquilos y lleguemos a la orilla, al destino, a donde Él nos lleva. Fabián, muchas cosas podemos decir y seguir diciendo. Vos lo sabés, lo hemos compartido tantísimos años. Esta es una nueva ocasión también. Lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor diga. Pero mientras tanto tenemos que seguir diciendo, Señor, sálvanos, y el Señor nos salvó. Fabián. Muy bien, nos quedamos con ganas de más, pero el tiempo nos apremia, hasta acá hemos llegado. Miguel, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa la operación técnica, la musicalización. Que tengan la más hermosa de las semanas, que el Señor los bendiga, y si Él así lo desea y si Él así lo permite, nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, siempre Dios mediante y Dios siempre quiere, y bueno, tenemos que creer lo que Él quiere en nosotros. Un saludo grande, un abrazo, bendiciones, Fabián, para ti, para todos los tuyos, para toda la audiencia, y Dios mediante entonces hasta el próximo domingo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.